Shalom a todos hermanos, bienvenidos a este nuevo tiempo de aprendizaje en Hablemos acerca de. Hoy hermanos vamos a aprender de un tema bastante interesante, un tema muy importante y profundo. Vamos a hablar acerca de quién es verdaderamente el pueblo de Elohim. Vamos a tocar varios temas que ya los voy a mencionar a continuación. Primeramente voy a saludar a los hermanos que están presentes por Facebook Live. Shalom, Shalom Loida, Miki, Deyanira, Shalom, Javier, Carolina, mi esposa Connie. Shalom a todos hermanos, bienvenidos a los que están presentes y también a los que nos ven por el canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Ok hermanos, vamos a darle gracias a Adonai, así comenzamos con este tiempo de aprendizaje. Gracias, Padre, danos de tu entendimiento, danos de tu sabiduría siempre, en todo tema, Padre, de tu palabra, que aprendamos para nosotros, Padre, ser más puros, limpios delante de ti, para poner por obra tu palabra, las escrituras que tú nos has dejado, todo en el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Ok, como les mencionaba, hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema muy interesante, muy importante. Hoy vamos a compartir un tema reflexionando, vamos a reflexionar, vamos a profundizar de lo que ocurre hoy en día en la actualidad, tanto en el mundo, por decirlo, judeocristiano como hebreo, así como también vamos a tocar un tema de repaso de los orígenes del Evangelio y de diversos grupos religiosos que desembocaron en el cristianismo. ¿Sí? Vamos a primero reflexionar de lo que ocurre actualmente entre unos cuantos grupos cristianos, judíos, hebreos, todo esto, y vamos a nosotros investigar, profundizar el origen de todo esto conforme a la historia que se ha documentado, conforme a todo lo que podamos nosotros llegar a conocimiento con la voluntad de Adonai. Entonces, hoy en día hay tres movimientos que vamos a ver en el día de hoy. Hay muchos más, pero vamos a centrarnos en tres. ¿Sí? Vamos a hablar de los judíos mesiánicos en Israel, vamos a hablar de los cristianos, el cristianismo y el catolicismo, como también vamos a tocar el tema de las raíces hebreas y el mesianismo, ¿sí? Que básicamente es como una mezcla, una combinación entre el judaísmo y sus costumbres, ¿sí? De la halajá, costumbres del Talmud, aunque algunos las rechazan, ¿sí? Hay varios pensamientos, ¿sí? Una combinación entre eso y el cristianismo. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen de esta religión y no han desechado muchas cosas que se enseñan y se inculcan en el cristianismo, mezclando así las ideas nuevas con lo que han aprendido anteriormente. Por eso siempre debemos de nosotros tener un proceso de purificación de nuestro entendimiento. Ok, entonces vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién es verdaderamente parte del pueblo de Elohim? Porque todos se hacen llamar pueblo de Elohim, pero ¿quiénes son verdaderamente el pueblo de Elohim? ¿Sí? Hoy en día ocurre una falsa unidad, llamándolo así, ¿no? Una falsa unidad entre judíos mesiánicos y cristianos, y una unidad que se está dando en estos días porque realmente se están uniendo dos deseos, por decirlo de alguna manera. O sea, los judíos mesiánicos están deseando, ¿no? Unirse con los cristianos, ser uno, ¿sí? Con los cristianos, y los cristianos desean aprender más de las cosas hebreas hoy en día, porque está de alguna manera de moda, ¿no? No quieren desechar su religión, pero les interesa un tanto, ¿no? El aprender cosas hebreas o judías, ¿no? Entonces, porque cosas hebreas y cosas judías son cosas diferentes, ¿sí? Cosas hebreas se refiere al idioma hebreo, o también cosas, entendimientos hebreos de las escrituras. Cosas judías se refiere al judaísmo como religión. Ambas cosas son de interés de muchas personas hoy en día, debido a
al Internet, debido a la música, que es una influencia muy grande, ya que muchas personas de la religión cristiana hoy en día escuchan música en hebreo y estos cantantes judíos mesiánicos se unen con cantantes cristianos en una adoración unidos, ¿no? Cristianos y judíos mesiánicos unidos en una adoración, esto es muy común y se forma esta unidad hoy en día, ¿sí? Esta unidad que en realidad es falsa. ¿Por qué? Porque no hay nada en común entre lo que los judíos mesiánicos tienen y los cristianos tienen. Son dos cosas completamente diferentes, pero se quiere forzar una unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de parte de ambos lados, ¿sí? Eh, vamos a hablar de los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos, o también, no hay que equivocarse con los judeocristianos. Una cosa es un judeo cristiano o un judío cristiano y otra cosa es un judío mesiánico, ¿sí? Un judeo cristiano o judío cristiano es un judío de nacimiento que comienza a plantearse ideas del cristianismo y se convierte al cristianismo como religión, ¿sí? Y va a iglesias cristianas o católicas de cualquier tipo, ¿no? ¿Qué es un judío mesiánico? Un judío mesiánico no rechaza, no deja de lado su cultura, su identidad como judío, pero suma a Yeshua como Mesías suyo, ¿no? De Israel propio, no dejando sus costumbres en cuanto al Shabbat, por ejemplo, en cuanto a las oraciones y rezos, etcétera, aunque algunos sí los dejan en cierta manera, no de todas formas, digamos, no del todo, ¿sí? Algunos lo dejan en una manera más grande, otros lo conservan por completo, o sea, es bastante variado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los judíos mesiánicos hoy en día se están alejando de su identidad, haciéndose a los cristianos, ¿sí? Esto es muy, muy muy grave, ¿sí? Algo que está sucediendo no en todos los grupos judíos mesiánicos, pero sí en los más conocidos, los que tienen más relación con la iglesia cristiana y con la música en la iglesia cristiana, que tiene un papel fundamental en todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se toman, ¿no? Se adquieren costumbres dogmáticas de parte del cristianismo, como son la oración, los misticismos, las formas de orar con el poder, ¿no? Con el empoderamiento, llamado así, las formas de hablar, la Trinidad, porque muchos judíos mesiánicos creen en la Trinidad. La Navidad se celebra entre los judíos mesiánicos, no todos, pero sí algunos. El Año Nuevo, Pascua, ellos no dejan estas fiestas paganas tal como los cristianos no la dejan. Entonces ellos se hacen a los cristianos haciéndose parte de este paganismo, ¿sí? Esto es muy, muy grave. Vamos a ver en la pantalla un gráfico que he preparado acerca de esto, viendo varias generaciones que ya vienen desde hace unos años y cómo esto ha cambiado de una manera interesante. Vamos a ver en la pantalla, vamos a ver en la primera generación, que son judíos mesiánicos, esta generación de los años 80, ¿sí? Judíos mesiánicos que no tienen congregaciones, porque en ese tiempo en Israel no había congregaciones de judíos mesiánicos, ellos se reunían a escondidas, o también los que no se querían reunir a escondidas iban a iglesias cristianas, o sea, ellos no tenían grupos de judíos mesiánicos, ellos tenían que hacerse a los cristianos. Algunos se hacían, otros iban a la iglesia cristiana, pero no dejaban su costumbre de judío. Esto sucedía en esos años. Los hijos de ellos comenzaron a independizarse en cierta manera de los cristianos, formando congregaciones mesiánicas en Israel y el mundo, ¿sí? Ellos están más independizados de los cristianos, haciendo
sus costumbres, tradiciones judías del Shabbat, sus tradiciones de la lectura de la Torá, la lectura del Sidur en Shabbat, por ejemplo, el encendido de velas, todo lo que tendría que ver con los mandamientos fariseos, ¿no?, del judaísmo, que también están inculcados en los judíos mesiánicos, en algunos más, en otros menos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En esta nueva generación que está viniendo ahora, ¿sí?, los judíos mesiánicos están volviendo a asimilarse a los cristianos, ¿sí?, en un espíritu, digamos, de unidad, ¿sí?, con esto de la unidad entre religiones, de la unidad entre todos, que es un mismo Dios. Todo ese pensamiento satánico está influenciando en los judíos mesiánicos de hoy en día, ¿sí? Tanto que adoptan estas costumbres, cuando hay muchas brechas entre una y otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, entre los judíos mesiánicos la Torá no está abolida, ¿sí? Yeshua no abolió la Torá, en el cristianismo sí, entonces aquí no hay unidad, ¿sí? El cristianismo afirma que hay una anulación de Israel como pueblo y la iglesia cristiana viene a ser el nuevo pueblo de Elohim. Los judíos mesiánicos siguen validando a Israel como pueblo de Elohim. También a Yeshua en el cristianismo se lo ve como un Mesías helenizado, un Mesías totalmente desfigurado. El judío mesiánico ve a Yeshua como un Mesías judío. Estas son muchas brechas. Además, las fiestas o Moadim de Elohim no son celebradas entre los cristianos, entre los judíos mesiánicos sí. Entonces no se puede hacer una unidad donde no hay unidad. Por eso digo que es falsa. O sea, es algo forzado. No se puede unir lo que no tiene en común, ¿no? Las cosas que no tienen en común con la otra. No se puede. Es como que quieras poner una pieza de un rompecabezas donde no va, ¿sí? Asimismo está ocurriendo, ¿sí? Todo esto por la falsa unidad, el deseo de ser uno, ¿sí?, en estas religiones, y ciertamente que uno predomina sobre el otro. Y obviamente los judíos mesiánicos van a hacerse a los cristianos que son mucho, mucho más fuertes en su religión y en el mundo, ¿sí? Entonces, esto es algo que está ocurriendo. Muchas iglesias, congregaciones, como le quieran llamar, de judíos mesiánicos son fundadas por cristianos en realidad. Una iglesia muy conocida en Israel de judíos mesiánicos fue fundada en los 90 por un matrimonio cristiano de Estados Unidos que fundó su iglesia en Israel. Y es una iglesia de judíos mesiánicos. Ellos celebran Navidad, creen en la Trinidad, ellos tienen esas formas de hablar como de cristianos, misticismos, empoderamiento del espíritu, como le llaman ellos, y todas esas cosas que provienen de la religión cristiana. No tienen nada que ver con lo que era en realidad un Yehudí Meshichim, ¿no? Judío mesiánico. Entonces, dicho esto, vamos a ver en la historia cómo ocurrió toda esta desfiguración que hoy en día se ve, cómo llegamos a esto, cómo llegamos a este punto en donde en el mundo hay mucha confusión, hay mucha falsedad, muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que en el inicio era. Vamos a comenzar con el siglo I, que es el comienzo del Evangelio, el comienzo de la Besorá, cuando Yeshua es, entra en el mundo, ¿no? La palabra se hace carne. Bueno, la evangelización a los judíos y gentiles fue muy grande en ese tiempo, en el siglo I, de parte de los enviados de Yeshua. ¿Sí? Todos, no solamente Pablo, sino Juan, Pedro, Santiago, ¿no? Varios de los enviados de Yeshua, los discípulos de Yeshua, llamados apóstoles, que son Shelichim, enviados en hebreo, ellos fueron por todo el mundo antiguo dando la palabra de verdad de Yeshua. ¿Sí? Una cosa es dar la palabra y otra cosa es recibir de manera correcta la palabra, ¿sí? Porque ellos la daban de manera correcta, pero
las personas que recibían, los receptores, no siempre la recibían de manera correcta. Por eso comenzaron a haber diferentes ideologías, pensamientos acerca de Yeshua. ¿Por qué? Porque se mezclaba el pasado de ese grupo, de esa persona, hablando de fariseos, hablando de paganos griegos, hablando de místicos, ¿sí? Ellos mezclaban su pasado con Yeshua y hacían una especie de ensalada con todo lo que habían aprendido antes y Yeshua. Eso sucede hoy en día. Personas que vienen del cristianismo y hacen una ensalada con Yeshua, la Torá, las cosas hebreas y ya está. Y no es así. Tiene que haber una circuncisión del corazón, ¿sí? Un desechar del pasado para añadir el agua limpia. Entonces los discípulos de Yeshua proclamaban un Mesías israelita, hebreo, el Mesías de Israel prometido, el rechazo tanto a las tradiciones rabínicas que habían sido impuestas al pueblo de Israel por medio de los fariseos, como también a las costumbres paganas e idolátricas que Jehová habla en el Tanaj que no deben de ser practicadas por el pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos iban a los gentiles y al israelita. ¿Sí? Entonces los gentiles, los de los pueblos, los goim, llegaban a ser parte de Israel por medio de Yeshua, siendo Yeshua como el carnet de nacionalidad, ya no son más gentiles, son israelitas, son parte del pueblo de Elohim, ya no son de las naciones, ¿sí? Aunque nacieron en las naciones, son parte de la promesa, del pacto en realidad, así se dice, del Brit, del pacto con Abraham. En Isaac te será llamada simiente. El pacto es por medio de Abraham. Por medio de Abraham, tú eres hijo de Elohim, o sea, por medio del pacto a Abraham, que Elohim le prometió a Abraham que su simiente iba a ser llenura de naciones. ¿Sí? Esto se cumplió en esa época y se sigue cumpliendo. ¿Sí? Además, cabe destacar que los judíos eran Israel, o sea, los judíos, los Yehudim, los de la tribu de Judá, que es una tribu de las 12 de Israel, ellos eran parte del pueblo de Israel, no eran parte del judaísmo. Eso fue luego con el establecimiento, ¿no? La fundación de la religión llamada judaísmo. Pero los judíos que creían en Yeshua no eran parte del judaísmo, sino que eran parte de Israel, eran hebreos que tenían a un Mesías hebreo. Pero a la par de ellos, ¿sí? O sea, de manera simultánea, de que los discípulos de Yeshua estaban dando la verdad, simultáneamente estaban comenzando a sembrarse enseñanzas erróneas. ¿Sí? Y los discípulos de Yeshua lucharon mucho con estas enseñanzas erróneas en el siglo I, ¿sí? En el siglo I. Y estas enseñanzas erróneas vienen de parte del gnosticismo. El gnosticismo fue una corriente muy, muy fuerte en el siglo I, siglo II y siglo III. Y muy, muy fuerte en el siglo I se estaba formando. ¿Por qué? Porque el gnosticismo se forma a la par de los verdaderos mesiánicos, de los verdaderos creyentes de Yeshua, porque el gnosticismo es como una manera errónea de entender el Evangelio, mezclando culturas paganas y misticismo judío. ¿Sí? Voy a explicar qué es el gnosticismo. ¿Sí? El gnosticismo básicamente es una religión, ¿sí? Son grupos, eran grupos del primer siglo que se hacían llamar los que conocían mucho. Gnosticismo proviene de la palabra gnosis, que significa conocimiento, o sea, ellos tenían en su interior un conocimiento más elevado que los comunes, ¿no? Y ellos tenían ese pensamiento de que tenían una verdad superior que no venía por medio de las escrituras, sino por medio de una revelación mística directamente con Elohim. Eso era lo que ellos creían. Por eso se hacían llamar los gnósticos, los del conocimiento. ¿Sí? Ellos aseguraban tener un conocimiento superior. Esto es llamado nicolaísmo por Yeshua en el libro de Apocalipsis. Los nicolaitas era una rama del gnosticismo.
Yeshua dice, yo aborrezco eso. Asimismo, la doctrina de Balaam, y esto es el gnosticismo. A eso se refería Yeshua con la doctrina de Balaam en Apocalipsis y los nicolaitas. ¿Por qué la doctrina de Balaam? Porque la doctrina de Balaam promueve la fornicación, promueve los sacrificios de idolatría, y los gnósticos, ellos creían en un dualismo en cuanto al espíritu y la carne o la materia. Los gnósticos aseguraban que la carne o la materia era mala y el espíritu era bueno. ¿Sí? Como resultado de este pensamiento, los gnósticos creían que cualquier cosa que se hacía en el cuerpo, incluso el pecado más grande como por ejemplo la fornicación o la idolatría, no tenía ningún efecto. Ellos no tenían ningún tipo de condenación por ese pecado, porque lo que realmente tenía importancia era lo espiritual para ellos. Por ende, tú podías pecar 100.000 veces y a ti no te pasaba nada si tú en el espíritu estabas bien. ¿Sí? Eso es lo que ellos pensaban. Y, o sea, esto lo podemos ver hoy en día en el cristianismo. ¿Sí? Personas diciendo, yo no pierdo mi salvación aunque yo peque. En la noche me pongo de rodillas en la cama, digo la oración, perdóname Dios por mis pecados y sigo pecando al otro día. Esto era lo mismo que decían los gnósticos. ¿Sí? Entonces vemos como la influencia gnóstica en el cristianismo es muy grande, ¿sí? Pero no me voy a adelantar con eso. Entonces, estos gnósticos eran un gran problema, un gran dolor de cabeza para los seguidores de Yeshua. ¿Sí? Eran la doctrina de Hasatán, que es dicha en Apocalipsis. Ya vamos a leer. Primeramente, Judas 1, 17 al 18 dice así, acerca de los gnósticos. Pero ustedes, amados hermanos, acuérdense de la palabra que fue dicha desde el principio por los enviados de nuestro don Yeshua el Mesías, que les dijeron que en el final de los días habrá al lado de ustedes, o sea, simultáneamente a ustedes, burladores que andarán tras sus deseos. ¿A quiénes se refieren? A los gnósticos, a ellos que andan tras sus deseos, sus pensamientos de perversión y que se burlan de los que siguen la verdadera Besorá, porque ellos se creían más elevados y eran llamados burladores. Entonces vemos aquí que en la carta a Judas se menciona a este grupo. Vemos en Sodot 2.23, Yeshua dice, pero a ustedes y a los otros que están en Tiatira, digo yo, no haré venir sobre ustedes más sufrimiento, porque no enseñan esta enseñanza de Hasatán. ¿Cuál es esa enseñanza de Hasatán? Justamente Yeshua está haciendo referencia al gnosticismo. Esa era la enseñanza de Hasatán que estaba en el primer siglo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otro versículo, pero entendido todo esto, vemos que ellos no estaban o sea, no estaban cómodos, ellos tenían adversarios, ¿sí? No es que ellos estaban cómodos y iban felices por la vida hablando de Yeshua, no, ellos tenían muchos adversarios, así como nosotros los tenemos, que hablan cosas de Hasatán, ¿sí? Como la doctrina de Balaam. Es interesante lo que leemos en 1 de Juan 2.19. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2.19 es un versículo que habla específicamente del gnosticismo, así como vemos en nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Wow! Impresionante, impresionante este versículo. Juan, Yohanan, aquí se refiere a estas personas como que salieron de nosotros. Es interesante esto, o sea, salieron de los seguidores de Yeshua, ¿sí? De los verdaderos, de la verdadera Besorá, salieron los gnósticos. Y esto tiene mucho sentido, ¿sí? Esto tiene muchísimo sentido. Los historiadores de hoy en día y estudiosos dicen que el gnosticismo es como una mezcla entre el misticismo judío, o sea, la Kabbalah y todas esas cosas del judaísmo místico, y muchas cosas que no vienen al caso, ¿no? Que son
puras cosas de las tinieblas, y la enseñanza de Yeshua. Se mezclaron estas cosas, como también el paganismo griego, ideas del zoroastrismo de Persia, ideas del budismo, del oriental, ¿no? Todas esas ideas místicas se juntaron con el Evangelio y nacieron los gnósticos, ¿sí? Los que tenían al Mesías, pero tenían la revelación, ¿no?, de lo más alto, como si fueran los más grandes de la tierra, ¿no? Asimismo eran los judíos místicos, asimismo eran los sacerdotes del zoroastrismo, que era la religión persa. O sea, esto viene de mucho tiempo atrás, ¿sí? No solamente del primer siglo, esto es muchísimo, pero estamos dando un resumen, ¿sí? En cuanto a esta teología, por decirlo así, gnóstica, ¿sí?, a este pensamiento gnóstico, como les menciono, está relacionado estrechamente con estas sectas judías místicas y con el mesianismo primitivo, ¿no? La palabra de Yeshua del primer siglo. Es interesante que los gnósticos entendían al Mesías como si fuera un ángel preencarnado, ¿sí? Esto es bien interesante, ¿sí? Porque en la carta a los Hebreos, en el primer capítulo, en los primeros capítulos, perdón, se habla acerca de que Yeshua es mayor que los ángeles, en la carta a los Hebreos, ¿sí? Como dice, ¿no? Que él que fue más grande que los ángeles, ¿sí? Que Elohim, ¿no?, le dio un poder más grande que los ángeles, ¿sí? O sea, no es un ángel, y él está refutando, ¿sí? El autor de la carta a los Hebreos está refutando la idea gnóstica de que Yeshua es un ángel, ¿sí? Es bien interesante. O sea, el mayor de los ángeles, ellos creían eso, ¿sí? El gnosticismo fue creciendo en el siglo II y siglo III, teniendo muchos fieles en esta idea. Como les menciono, en 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay un gnóstico muy reconocido de ese primer siglo, llamado llamado Valentín el Gnóstico. Él fue como una especie de fundador, ¿no?, de una rama del gnosticismo muy grande en Alejandría en esos lugares del mundo antiguo, Grecia, Roma, entre los judíos también. Él fue muy reconocido, ¿sí? Hasta el día de hoy se lo conoce como Valentín el Gnóstico. Él hizo muchos escritos acerca de estas hechicerías, y él aseguraba ser discípulo de un discípulo de Pablo, ¿sí? Y es interesante que los gnósticos se valían de muchos escritos de Pablo mal interpretados para fundamentar sus ideas, ¿sí? Porque Pablo a veces menciona que hay entre ellos los que tienen el conocimiento, o que él habla a veces de Elohim de una manera espiritual que no se puede entender de una manera o sea, los gnósticos lo entendían mal, ¿sí? O sea, una manera carnal no se puede entender, ¿sí? Pablo se refiere a los poseedores de conocimiento, ¿sí? Entonces ellos se valían de estos versículos y decían: claro, está hablando de nosotros. Y a Pablo ellos lo tenían como el padre del gnosticismo, imagínense, como un maestro gnóstico, ¿sí? Y esto está entre los escritos de los padres de la iglesia. Vamos a ver en los versículos. Vamos a ver Clemente de Alejandría, ¿sí? Clemente de Alejandría dice de la siguiente manera, en uno de sus escritos: del mismo modo, ellos, o sea, los gnósticos valentinianos, alegan que Valentino era discípulo de Teudas, y este a su vez discípulo de Pablo, ¿sí? Aquí mismo Clemente de Alejandría lo pone en uno de sus escritos, que ellos decían de sí mismos, ¿no?, los discípulos de Valentino, que era discípulo de Teudas, discípulo de Pablo, ¿sí? Entonces esto era muy dicho en esos tiempos, ¿sí? Se jactaban, ¿no?, de ser los que tenían el verdadero entendimiento, como lo tenía Pablo, ¿no?, según ellos,
cuando Pablo estuvo siempre en contra de los gnósticos cuando él estaba vivo, y él luchaba en contra de los gnósticos, porque ellos vienen del siglo I y él estaba vivo cuando los gnósticos estaban en la tierra, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces Pablo no fue un gnóstico, pero ellos lo tomaron como así los cristianos, lo tomaron como un padre del cristianismo, así también los gnósticos lo tomaron como un padre del gnosticismo. Y Pablo, hermanos, Pablo es de las personas más mal entendidas, mal interpretadas del mundo, ¿sí? Por muchos, muchos grupos, imagínense, ¿sí? Es muy interesante esto. Entonces, aquí vemos en la pantalla un gráfico acerca de lo que les estoy mencionando. ¿Sí? El judaísmo místico se mezcló con los gentiles paganos y también con la idea de Yeshua en el siglo I, simultáneamente con los seguidores de Yeshua. Los gnósticos fueron llamados así en el siglo II y siglo III. Luego, en el siglo IV, aparece el cristianismo como religión de Roma. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos hasta ahí. ¿Qué pasó ahí? Porque están los gnósticos, y están los seguidores de Yeshua, están los judíos, los fariseos, judíos místicos, muchos, muchos grupos. Pero vamos a centrarnos en los gnósticos y los seguidores de Yeshua verdaderamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los gnósticos? Porque ahora, luego, el cristianismo se fundamenta, la religión de Roma, Constantino funda el cristianismo, y los gnósticos, ¿dónde van a parar? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto es muy importante de entender, ¿sí? Muy importante de entender. ¿Por qué? Porque hay que entender, ¿sí? Hay que entender que el cristianismo, el cristianismo como religión, recién en el siglo IV se estableció. Antes, el cristianismo, ¿sí? O sea, antes lo que se venía formando, que es llamado cristianismo, ¿sí? Pero son estos grupos gnósticos o los cristianos proto-ortodoxos llamados así, o sea, los que ya venían con ideas como católicas, y los seguidores de Yeshua, estos grupos, ¿sí? O sea, esto no estaba bien delimitado una cosa de la otra, o sea, en ese tiempo los gnósticos y los cristianos protoortodoxos, ¿sí? Ellos en ese tiempo no se podían distinguir, no se podían distinguir entre unos y otros. Era muy difícil porque se estaba formando esto, ¿sí? Esto señalan los estudiosos modernos de hoy en día, ¿sí? Que el cristianismo primitivo, como le llaman ellos, era muy diverso. ¿Sí? Que la ortodoxia cristiana, que luego se llamó Iglesia Católica, solo se asentó en el siglo IV, cuando el Imperio Romano entró en declive y se fundó el cristianismo, ¿no? Porque por el declive del Imperio Romano. Esto es otra historia, pero fue así. ¿Sí? Y recién ahí, cuando se fundó el cristianismo, el gnosticismo perdió su influencia, perdió su fuerza. Por eso los estudiosos dicen que el gnosticismo en el siglo IV ya casi ni existía, pero esto es medio tramposo, porque no es que el gnosticismo dejó de existir, no fue así, no es que dejó de existir, sino que a su vez, como cuando se estaba formando el cristianismo, muchos gnósticos se unieron a los ortodoxos, ¿sí? A los que luego iban a ser llamados católicos, como los padres de la iglesia, se unieron, ¿sí? O sea, se unieron a estas ideas, ¿sí? Porque ellos eran muy difíciles de distinguir unos de otros, ¿sí? Entonces, ellos se unieron a estas ideas, formándose así el cristianismo, porque muchos padres de la iglesia heredaron pensamientos del gnosticismo, ¿sí? O sea, de su conocimiento elevado para cambiar las escrituras. Esto es gnosticismo. Así como los gnósticos creían, solamente que tenían otros fundamentos que el gnosticismo. Y ellos le llamaron herejía al gnosticismo. Pero muchos padres de la iglesia heredaron de cierta forma esa rama gnóstica en su intelecto, en su entendimiento. Así como hoy en día las personas heredan el cristianismo cuando vienen a las raíces hebreas, ¿no? Que es la mezcla entre el cristianismo y el judaísmo, ¿sí? Que es una nueva religión, básicamente, heredan el cristianismo. Así también
los de ese tiempo heredaban esos pensamientos gnósticos mezclados con el evangelio verdadero, ¿no? Y así se formó el cristianismo, junto también con muchas cosas del paganismo y de la iglesia ortodoxa que fue formando, ¿no? En ese tiempo, porque recién en el 325, en el Concilio de Nicea, ¿no? Se establecen muchos fundamentos y bases del catolicismo, del cristianismo ortodoxo, pero antes estaba todo esto mezclado y el gnosticismo era parte del paquete. Por eso el cristianismo de hoy en día tiene muchas cosas del gnosticismo. Y no es gnosticismo, pero tiene muchas cosas del gnosticismo. Porque sí, no creen que Yeshua es un ángel, pero sí creen muchos que tienen un mayor poder espiritual, que reciben revelación profética de los cielos, cuando no es así. ¿Sí? Entonces sí hay influencia de todo esto. ¿Sí? Además ellos rechazaban por completo al pueblo de Israel, eran antisemitas. Por completo rechazaban al pueblo de Israel y a todo lo que tenía que ver con lo hebreo, tanto los gnósticos como los ortodoxos, ¿sí? Los llamados cristianos. Voy a leer los comentarios. El hermano Javier dice: Adonai quiere que seamos de un solo entendimiento, una sustancia y no mezclas de doctrinas y mandamientos de hombres. Para mí el pueblo de Elohim son aquellos que están en pacto con Adonai, guardan sus mandamientos, sus estatutos, sus fiestas, sobre todo aquellos que tienen temor de Adonai y aquellos que hacen teshuvá y se vuelven de sus malos caminos. Amén, hermano, así es. Ellos son los que son parte del pueblo de Elohim. Amén, así es. Mi esposa dice, eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, que en simultáneo a nosotros operan personas que enseñan a otros mentiras mezcladas con verdades, que termina siendo peor que enseñar mentiras, porque los que no saben no pueden identificar dónde termina la verdad y dónde comienza la mentira. Así es. Mi esposa también dice, impresionante versículo y es la respuesta a lo que nos ocurre en la actualidad. Así es. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Tremendo ese versículo. Sí, es tremendo. Entonces, hermanos, entendido todo esto, ¿sí? Cómo se fue formando todo y se fue perdiendo la identidad hebrea con estos grupos gnósticos, con el cristianismo, fue perdiéndose toda verdad dicha por el Adón Yeshua y por sus discípulos, creándose la gran mentira de la religión cristiana, la gran mentira que es parte de Babel y de la gran ramera, como lo dice en el libro de Sodot. ¿Por qué? Porque ellos desechan las escrituras hebreas para establecer sus propias palabras, su propio entendimiento de lo que para ellos es verdad y lo que para ellos no es verdad, cuando en realidad tenemos que ver lo que para Elohim es correcto y lo que para Elohim es incorrecto. Entonces, ¿quiénes son en realidad el pueblo de Elohim? Vamos a ver, porque las escrituras nos responden, así mismo como dice el hermano Javier. En Romanos 9, 6 al 8 dice, no es que haya caído la palabra de Elohim, y no todo Israel es Israel, ni por causa de ser simiente de Abraham son todos hijos. Porque dijo, en Isaac te será llamada simiente. Esto es, no es el hijo de la carne el que es hijo de Elohim, sino que el hijo del pacto es considerado su simiente. Aquí está claro, los que son considerados simiente y parte del pueblo, hijos de Elohim, son los que reciben a la Don Yeshua por medio de la promesa, por medio del pacto, en él, dicho a Abraham, en el nacimiento de Isaac. ¿Sí? Entonces, tú puedes nacer en Israel, pero no eres Israel. Si no crees, si no te afirmas, si no guardas los mandamientos y tienes a Yeshua como Mesías, como parte fundamental, columna de, de este pacto. ¿Sí? Entonces, el Israel de verdad es todo el que sigue la palabra de Elohim, sus mandamientos, le obedece, guarda el pacto en Yeshua
y ahí sí es considerado hijo de Elohim. Porque yo no nací en Israel, tú no naciste en Israel, pero eres Israel. Por eso dice todo Israel vivirá, o todo Israel será salvo, porque no está hablando de todo el que nace en Israel, sino que todo Israel se refiere a esto, a la simiente verdadera en el pacto. Todo Israel se refiere a judíos y gentiles. Ese es todo Israel, porque los gentiles se hacen parte de Israel. Y los judíos no son del judaísmo, son Israel. Entonces está claro que la palabra de Elohim no ha caído. Y no ha caído. O sea, parece que cayó, pero no cayó. Parece, porque los pueblos, las naciones han hecho lo que quisieron, tratando de hacerla caer, pero no ha caído, porque todo lo que dice la palabra de Elohim se ha hecho y se seguirá haciendo, y todo esto seguirá hasta el final, hasta el día final, y todo lo que Elohim ha dictaminado será hecho. Porque yo soy Israel, porque yo establecí los mandamientos y a Yeshua como el Mesías y tengo su testimonio. Asimismo tú, asimismo todos los que han establecido esto. Entonces, hermanos, no hay que nosotros tener una unidad falsa con nadie que no haya tenido a Yeshua ni la Torá. No hay que tener ningún tipo de unidad con personas que niegan los mandamientos de Adonai y a Yeshua como el que predica los mandamientos, como Elohim hecho carne. Todo esto, si nos unimos a estas personas, vamos a estar nosotros en un yugo desigual, vamos a estar nosotros en una unidad falsa y en contra de Elohim, en contra de Jehová. Nosotros debemos unirnos entre los del pueblo, el pueblo de Israel. Asimismo es, hermanos. Por eso muchos fallan tratando de hacer una unidad llamada ecumenismo. Lamentablemente esto está influenciando en los judíos mesiánicos de hoy en día, como también en las raíces hebreas. Siempre decimos, no somos parte de las raíces hebreas porque las raíces hebreas es una nueva religión mezcla de cristianismo con judaísmo. Nosotros somos parte del pueblo de Israel, somos hebreos y pertenecientes a este pacto en Yeshua prometido a Abraham. Vamos a darle gracias a Adonai por su palabra. Gracias, Padre, te damos por tu verdad, gracias por tu entendimiento, gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu bondad y tu misericordia con tu pueblo Israel. Perdona nuestras iniquidades, nuestros errores, Padre, y danos siempre de tu palabra y el camino correcto que esté en nuestros pies, que esté en nuestro caminar, conforme a tu Torah, en el nombre del Adón Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai sea con cada uno de ustedes y los acompañe en este caminar de la émuna, de la firmeza en Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos, vamos a finalizar este tiempo muy interesante de investigación, de reflexión, de historia. Sí, bastante interesante todo lo que hemos visto. Así que, hermanos, recuerden que este video será subido al canal de YouTube para que lo puedan volver a ver, si lo quieren repasar o también si lo quieren compartir a sus conocidos, familiares, amigos o cualquier persona que quiera escuchar la palabra de Jehová. Si también lo subiremos al sitio web somoselcuerpodelmesías.com. Hermanos, Adonai los bendiga y los guarde a cada uno en sus lugares. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom.